paz, democracia, soberanía, dignidad, unidad, lucha, batalla y victoria. Y a ti, papá, te digo, hiciste de todos nosotros en la familia gente fuerte. Aquí estamos, cumpliendo hasta que regrese. La patria está en buenas manos, papá. Y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela. Y vas a ver a los muchachos, Cilia. Los vas a ver, Cilia. Nos vamos a ver. Que viva Venezuela, que viva la patria. Tengo la convicción de que con unión y más unión, con unión y más unión, con unión y más unión, nosotros vamos a vencer. Tal vez secuestraron a Nicolás y a Cilia, pero no secuestraron la conciencia de un pueblo que ha decidido ser libre. A ti, Delcy, Eloína, mi apoyo incondicional a la tarea tan dura que te toca. Cuenta conmigo, cuenta con mi familia, cuenta con nuestra firmeza para tomar los pasos correctos al frente de esta responsabilidad que hoy te toca, y estamos firmes en unidad absoluta para lograr los objetivos de la paz en Venezuela, de sacar al país adelante y que regresen Nicolás y Cilia. Juro por la patria. Juro por la valentía y la sangre derramada de nuestras soldadas y soldados caídos en los hechos abominables del pasado 3 de enero. Juro por la vida plena que nuestra patria se merece. Juro por la paz que construiremos todas y todos juntos. Que no daré reposo a mi brazo hasta ver cumplidos los propósitos que se me asignan como presidente de la Asamblea Nacional. Como diputado, como hombre de esta patria, como padre de mis 4 hijos, como persona que ama hasta los huesos este territorio sagrado, que mi función principal en los días por venir, mi función como hombre, como diputado, como presidente de esta Asamblea Nacional, será recurrir a todos los procedimientos, a todas las tribunas y a todos los espacios para lograr traer de vuelta a Nicolás Maduro Moros, mi hermano, mi presidente.